Ya, Ya. correcto. Muy bien. Tú me avisas. Ok, correcto. Ahora sí está bien. Listo, doctor, ya podemos empezar. Ya, muy bien, muy buenas noches. Un saludo cordial a toda la promoción. A través tuyo, Johan. Y para ver hoy día nuestra clase que me corresponde y hablar de esta bacteria, de este género, de la familia de las Klebsielas y otras variantes de enterobacterias que en medicina o en clínica, ¿no es cierto? Este género Klebsiella viene siendo un grupo de bacterias que se comportan como oportunistas. Eso es lo primero que hay que decir, ¿no es cierto? Porque cuando, cuando se han clasificado, cuando se han clasificado las enterobacterias del grupo de patógenas y el grupo de no patógenas, entonces en el grupo de patógenas solamente se hablaba de Salmonella shigella y después, ¿cómo se llama? En ese grupo también han ingresado algunas especies de Escherichia coli. Pero si vemos la clasificación de siempre, ¿no es cierto? Las enterobacterias siempre se han clasificado de esa manera, ¿no es cierto? Las de grupo patógeno y el grupo no patógeno. Y entre el grupo no patógeno estaban estas Klebsielas. Pero, sin embargo, nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, cómo estas bacterias, ¿no es cierto?, hoy en día, ¿no es cierto?, tienen que cambiar un poco la taxonomía, ¿no es cierto?, porque estas bacterias se han vuelto muy mortales, ¿no? Y sobre todo cuando el paciente está hospitalizado o cuando la infección es intrahospitalaria, ¿no es cierto?, en términos más corrientes o más usados, ¿no es cierto? Entonces, porque estas bacterias viven en esos ambientes, ¿no? Y la contaminación de las manos, la contaminación de materiales quirúrgicos, etcétera, que hacen que este género, ¿no es cierto? No solamente Klebsiella, sino muchas otras bacterias que ustedes van a ver en todo este grupo de enterobacterias, ¿no es cierto? Cómo se comportan como patógenas y con toda seguridad muy mortales, ¿no es cierto? Muy mortales y además con otra ventaja que son altamente resistentes a antibióticos, ¿no? Como vamos a ver en algunas láminas que por ahí vamos a revisar. Pero esta introducción, ¿no es cierto?, vale porque ustedes cuando lleguen a clínica, cuando estén haciendo internado, cuando ya sean médicos, entonces esto va a cambiar muchísimo, muchísimo más todavía, ¿no es cierto? Porque sabe Dios qué cosa, qué cosa pasará más adelante con estas bacterias, porque las bacterias son organismos vivos, ¿no es cierto?, que sacan a relucir todos los días elementos de resistencia a antibióticos, elementos patógenos que hasta hoy en día a lo mejor no se conocen, etcétera, ¿no? Entonces, cada día la tecnología, cada día el avance científico va descubriendo nuevas cosas, ¿no? Yo les puedo decir algo, con esto termino esta parte. Cuando yo estudiaba medicina, muy poco se hablaba del género Klebsiella, solamente se hablaba para completar, digamos, el grupo de conocimiento de las enterobacterias. Pero hoy en día, ¿no es cierto?, no solamente se tiene que hablar como parte del contexto de enterobacterias, sino hay que hablar, como vamos a ver ahora, de muchas patologías, de muchos problemas que se presentan con este grupo de bacterias. Muy bien, dicho esto, pasamos a revisar la clase. Eh, Siguiente, por favor. Este es un procedimiento que quiero... siguiente, por favor, Johan. Esta es una de las cosas que quiero revisar previo, no sé si es que en clase con los otros profesores ya lo han revisado, y si lo han revisado, que sirva como refuerzo, porque es importante que ustedes sepan, ¿no es cierto?, cómo deben conducirse cuando estén haciendo internado, cuando estén haciendo residentado médico,
¿no es cierto? Sobre todo cuando estén internado, que es lo más pronto, ¿no es cierto? Y cómo deben conducirse ustedes frente a la toma de decisiones para muestrear, para cultivar estas bacterias, ¿no? Entonces, el coprocultivo, así como hay urocultivo o hay cultivo de otras secreciones, cuando uno cultiva heces, ¿no es cierto?, coprocultivo, y coprocultivo tiene toda una mecánica, tiene todo un proceso que hay que entenderlo, y yo aquí quiero explicarles alguna partecita de ese procedimiento, de ese proceso, para que ustedes entiendan, ¿no es cierto?, mm, lo bonito, lo interesante que es trabajar, ¿no es cierto?, en el laboratorio de microbiología. Espero de que les sirva de mucho, no sé, eso es el mérito que ustedes tienen que darle a lo que yo les voy a revisar. Aquí les quiero presentar en esta lámina a los medios de cultivo, es decir, los medios de cultivo que sirven para el aislamiento, ¿no es cierto?, de las enterobacterias, en términos generales, ¿no? En todas las enterobacterias, sean patógenas o no sean patógenas, ¿de acuerdo? Entonces, los medios de cultivo. Y los medios de cultivo, como ven ustedes ahí, nos dice que hay medios de cultivo simples, hay medios de cultivo enriquecidos, medios de cultivo selectivos y medios de cultivo diferenciales. ¿No es cierto? Porque de alguna manera, entonces uno puede ir seleccionando, ¿no es cierto? A través de los cultivos, de ir seleccionando e ir separando, ¿no es cierto? Una bacteria patógena de otra bacteria no patógena. Y dentro de las bacterias patógenas también pues, se puede seleccionar una bacteria patógena A, una bacteria patógena B, una bacteria patógena C, etcétera, porque hay mecanismos hoy en día, ¿no es cierto?, de esa naturaleza para poder hacerlo. Y ahora las metodologías en el laboratorio clínico han avanzado muchísimo en el tema del diagnóstico serológico, porque el diagnóstico de coprocultivo, como un poco tedioso, como a veces que no hay una muy buena técnica como para hacer los aislamientos. Entonces, y lo más fácil hoy en día, ¿no es cierto? Lo más fácil hoy en día es hacer un diagnóstico serológico, ¿no es cierto? Pero, y eso ha hecho que se pierda un poco estos procedimientos que, por lo menos a mí me agrada muchísimo, y yo he aprendido mucho de esto en la parte clínica que hemos trabajado en el momento que hemos estado en el hospital, ¿no? Por eso es que me agrada explicarle estas cosas. Siguiente, por favor. Bien, entonces el proceso de coprocultivo, básicamente, como bien decíamos, ¿no es cierto?, identificar aquellas bacterias que son patógenas y aquellas que no son patógenas. Y entonces el medio de cultivo, que en este caso el agar McConkey, ¿no es cierto?, y otros agares también similares al McConkey, tiene en su composición este azúcar que se llama la lactosa, ¿no es cierto?, la lactosa. Y entonces se podía diferenciar, ¿no es cierto?, entre las patógenas y no patógenas, en aquellas que fermentaban la lactosa y aquellas que no fermentan lactosa. Y entonces las colonias fermentadoras de lactosa generalmente eran no patógenas. Y las que no fermentan lactosa generalmente eran o son las bacterias patógenas. Y entre ellas generalmente Salmonella Shigella, que es lo que, como les digo, es lo que siempre ha mandado y siempre se ha estudiado de esa manera el enfrentamiento del coprocultivo, ¿no es cierto? Pero como digo, hoy en día hay bacterias que, siendo fermentadoras de lactosa, como en el caso de Klebsiella que vamos a ver, ¿no es cierto?, hoy en día son patógenas, ¿de acuerdo? Entonces, como que esto de la lactosa, que no se fermentan, y que la lactosa que sí se fermenta por parte de estas bacterias, entonces está quedando un poquitito desfasado. Pero, como digo, esto es parte del coprocultivo que se hace en el laboratorio, y así ustedes lo van a aprender cuando hagan la práctica, ¿no es cierto?, o si es que ya han hecho práctica, ¿no es cierto?, ahí van a explicar sus profesores en la mesa, ¿no es cierto?, este tema.
Y cuando el profesor explique este tema en la mesa de práctica, ustedes ya tienen que saberlo, ¿de acuerdo? Por eso es que me demoro un poquitito en explicar este tema, porque a veces el profesor llega a la práctica, hace preguntas, y no se ha explicado en la teoría, etcétera. Entonces, ¿de qué me están hablando, no? ¿De qué están hablando? Entonces, porque a veces no es tan fácil comprender estas cosas. Entonces, me tomo un poquitito de tiempo. Hoy en día tenemos una noche fresca para que podamos conversar un poquito más allá, ¿no es cierto?, del tiempo requerido. Siguiente lámina, por favor. Vean ustedes, esta es un agar McConkey, ¿no es cierto?, en el cual se ha sembrado heces, ¿no? Y vean ustedes las colonias rosadas, que significan, ¿no es cierto?, que que la bacteria ha fermentado la lactosa. Porque aquellas bacterias que son fermentadoras de lactosa se tiñen de este color rosado. En cambio, las bacterias que no fermentan lactosa se quedan de color blanco o cristalino o cremosos, ¿de acuerdo? No toman el colorante, ¿no es cierto?, que ahora les voy a explicar, ¿no es cierto?, que ahí dice rojo neutro, ¿no es cierto?, y lo he resaltado, ¿no es cierto?, porque ese es el indicador, ¿no es cierto?, por la cual indica que la bacteria ha fermentado la lactosa. ¿De acuerdo? Ahí está, ese es el indicador, pregunta de examen y pregunta en la práctica de sus profesores. Así que, por favor, ¿no es cierto? No, eso tienen que tomarlo ahorita y apuntar bien, porque eso le van a preguntar en la práctica. ¿De acuerdo? ¿Por qué la bacteria fermentadora se pone de color rosado? ¿No es cierto? Porque el rojo néctro vira en un pH eh, eh, quizás un poquito alcalino, ¿no es cierto? No tanta acidez, como vamos a ver luego. ¿De acuerdo? Eso, aparte de los otros componentes que tiene el medio de cultivo, y ahí ustedes ven que tiene peptona, tiene cloruro de sodio, etcétera, sales biliares, etcétera, parte de los elementos alimenticios de la bacteria. Porque si no se le pone esos elementos, la bacteria no crece, ¿no es cierto? La bacteria no, se muere. Entonces, para que no se muera, se le pone todas esas cosas porque a la bacteria le gusta que le den de comer esas cosas. Y para que nosotros veamos la reacción metabólica, ¿no es cierto?, la reacción de su metabolismo, ¿no es cierto?, fisiológico de la bacteria, le ponemos este indicador que es el rojo neutro y con la cual se visualiza esta variación de pigmentación. Siguiente, por favor. Si algo no está claro, por favor me piden que les explique, ¿de acuerdo? Si algo no está claro, por favor, con toda tranquilidad, levantan la manito y yo les explico y ustedes me preguntan. Muy bien, este es otro medio de cultivo que también se utiliza, ¿no es cierto?, a la par que el agar McConkey. Por ejemplo, es el XLD agar, que es silosa lisina desoxicolato agar, que también sirve, ¿no es cierto?, que también sirve ¿cómo se llama?, para identificar, ¿no es cierto?, y diferenciar entre entre las bacterias fermentadoras de lactosa y bacterias no fermentadoras de lactosa. Aquí es diferente, ya no toma el color rosado como en el agar McConkey, sino toma esta variante un poquito más amarilla, porque tiene rojo de fenol, no tiene rojo negro, sino tiene rojo de fenol. ¿Se entiende? Entonces, cada medio de cultivo tiene diferente indicador. Y, lógicamente, ¿cómo se llama? El especialista, el patólogo clínico que conoce bien su tema, entonces, ¿no es cierto?, reconoce a las bacterias por la coloración, ¿no es cierto?, que va a dar en el medio de cultivo. No todos los medios de cultivo son iguales y la bacteria no reacciona igual, no pigmenta igual, ¿de acuerdo? Esto es en XLD agar, que también se utiliza en el laboratorio para la identificación primaria de las enterobacterias. Siguiente, por favor. Son los medios de cultivo ya en tubo, ¿no es cierto? Y vienen así presentados con un pico, ¿no es cierto? Un pico en el tubo y un fondo, ¿no es cierto?, en la parte que ustedes están viendo, el lado izquierdo,
en el lado izquierdo el triple sugar iron, 3 azúcares, y en el lado derecho lisina iron agar, LIA, ¿no es cierto? Se trabaja, la identificación de la enterobacteria se trabaja en par, se trabaja con los dos tubos, tanto en TCI como en LIA, porque la misma colonia que se coge del medio de cultivo que ustedes han visto, ¿no es cierto? Se coge una colonia ¿cómo se llama? Con el asa de col en aguja, no en anillo. Si puedes retroceder, por favor, Johan, la anterior para explicarles. Esa, ahí. Ahí ustedes ven el asa de col en anillo. Esa asa de col en anillo sirve para sembrar. Sirve para sembrar ahí en la superficie del medio de cultivo. Pero cuando quieren aislar a TC y LIA, esa asa de col tiene que estar en aguja, no en anillo. Porque la aguja, la puntita de la aguja es la que levanta, ¿no es cierto? Levanta una sola colonia. ¿De acuerdo? No puede coger un conjunto de colonias porque si no se mezclarían las colonias. Y a veces hay colonias que podrían dar el mismo colorante, el mismo color, pero no es la misma especie. Sino hay 2 o 3 o 4 especies que también hacen lo mismo. Entonces la sospecha es que el especialista, el microbiólogo, dice, toma una colonia, la que está más aislada, la que está más solita, y a esa colonia la levanta con la puntita ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Del asa de col, ¿de acuerdo? Entonces, cuando coge con la punta del asa de col, lo lleva a sembrar. Ahora sí, la siguiente, por favor. Lo siembra en el par, ¿no es cierto? Siembra en un TCI y siembra en un LIA. Tanto se va hacia el fondo y en la superficie también siembra en estría. ¿De acuerdo? Es la práctica que ustedes van a hacer en el laboratorio. Sembrar en el fondo, hincan hasta el fondo, con el asa de col en aguja, como digo, hasta el fondo, y cuando salen van a hacer una estría, ¿no es cierto?, en la punta. Entonces, 24 horas o 48 horas después van a leer ustedes la reacción metabólica de la bacteria, tanto en TCI como en LIA. Y se lee en par, porque la bacteria tiene acción, ¿no es cierto?, diferente, tanto en el TCI como en el LIA. Entonces ahí ustedes están viendo, voy a explicar luego lo que es TCI, porque en esta lámina está más, hay más cosas que en de LIA, ¿no? La lisina iron agar. Entonces, porque la lisina o se descarboxila o se desamina, dos cosas, ¿no es cierto? Porque como tiene la lisina es un aminoácido, ¿de acuerdo? El aminoácido o se descarboxila o se desamina. Entonces, eso es lo que hace la bacteria. Hay bacterias que descarboxilan la lisina y hay bacterias que desaminan la lisina. Entonces, ahí está el jueguito, ¿no? ¿No es cierto? De que una bacteria, digamos, Salmonella, va a descarboxilar, una especie de Salmonella puede descarboxilar y otra especie de Salmonella puede desaminar. Entonces, de toda la familia, que es una familia inmensa, grande de salmonelas, ¿no es cierto? Más de 1000 especies de salmonelas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo las reconozco entre una y otra? ¿No es cierto? Salmonella tífica, Salmonella paratífica, que son las más conocidas, ¿no es cierto? Me dan un comportamiento diferente en lisina, porque en triple sugar iron puede parecerse, porque como son tres azúcares que tiene este triple sugar iron, entonces no hay mucha diferenciación. En cambio, a pesar de que lisina solamente tiene, ¿no es cierto?, lisina y poco de glucosa, ¿no es cierto?, permite ver, ¿no es cierto?, la diferenciación entre lo que es lisina positiva y lo que es lisina negativa. La lisina positiva cuando descarboxila y la lisina negativa cuando desamina. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tienen que ver ustedes en la práctica. La profesora les va a preguntar esto. Y por favor, por favor, no queden mal, no por mí, sino por ustedes mismos,
¿no es cierto? Porque ya tienen el conocimiento. Entonces, la siguiente lámina, por favor, porque creo que TCI, ya, este es el componente de TCI, vean ustedes, también he marcado con un diferente color lo que es el indicador, que es el rojo de fenol. ¿Se dan cuenta? El rojo de fenol también es el indicador que es importante cuando la bacteria va a metabolizar, ¿no es cierto?, bien glucosa, bien lactosa o bien sacarosa, que son los tres azúcares que tiene el TSI, ¿de acuerdo? Ahí está. Fermentan la glucosa, fermentan lactosa o fermentan sacarosa, ¿de acuerdo? Y eso nos va a dar, ¿no es cierto?, una característica metabólica. Sigue, por favor. Si es que no, vamos a retroceder. Y la lisina, como el LIA, como les expliqué, la lisina, la L-lisina, o se descarboxila o se desamina. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar. Siguiente, por favor. Aquí, perdón, regresa. Aquí, regresa, por favor. Aquí, el indicador de pH es la púrpura de bromocresol. En el día, el indicador es la púrpura de bromocresol. Ahí está entre paréntesis. Ese es el indicador de pH, que expresa la acidez o que expresa la alcalinidad. ¿De acuerdo? Ahora les voy a explicar nuevamente. Siguiente, por favor. Entonces, vayan tomando nota de los indicadores, porque si no saben, si no conocen ustedes qué indicador tiene el medio de cultivo, se van a confundir o no van a poder desarrollar el tema. ¿De acuerdo? Y el profesor y la profesora les va a estar molestando. ¿De acuerdo? Lo que yo hacía cuando estaba en práctica con los chicos, donde tenía mi mesa de práctica, yo les explicaba esto de primera mano para que después no tendrían problemas. Lógicamente que hay que explicarle 1, 2, 3, 4 veces hasta que, ¿no es cierto?, ya cuaje bien la idea y los chicos ustedes ya se desarrollan solos. Muy bien. Entonces, la descarboxilación de la lisina es una reacción química en la cual un grupo carboxilo es eliminado de un compuesto en forma de dióxido de carbono. Siguiente, por favor. Hay una enzima que descarboxila, ¿no es cierto? Aquí está, digamos, el medio LIA, ¿no es cierto? El tiosulfato de sodio, que son los elementos, lo que está en el lado izquierdo, el citrato de fierro, de amonio, púrpura de bromocresol, como les decía, es el indicador de pH. ¿De acuerdo? Es lo que me va a dar, ¿no es cierto?, si está alcalinizado el medio o si está acidificado el medio. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué más hay ahí? ¿Qué más hay ahí? Ya. Ahí, en esta partecita al lado derecho, en la parte inferior, dice, el medio LIA se realiza en tubo inclinado para generar una zona anaerobia y una segunda zona que es la zona aerobia. Entonces se entiende que la zona anaerobia es el fondo del tubo, ¿no es cierto? Y en el plano inclinado, en el piquito, es la zona aeróbica. ¿Se entiende? ¿No es cierto? Está en una zona en donde se supone que en ese espacio del pico hay un contenido de oxigenado. En cambio, al fondo es un lugar que no tiene oxígeno. Entonces, la bacteria, ¿no es cierto?, si metaboliza en medio anaeróbico, lo va a hacer al fondo. Pero si metaboliza en medio aeróbico, lo va a hacer en el pico. Por eso es que se pone el medio de cultivo así en flauta. Un fondo con un pico. ¿Correcto? Muy bien. Siguiente, por favor. Muy bien, esto es ya la descarboxilación de la lisina y esto es la desaminación de la lisina. ¿Cómo ustedes van a ver la variación, ¿no es cierto?, del metabolismo de la bacteria? Cuando descarboxila es de un color y cuando la Nixa Nayeli Taipe, que entre, por favor, hay que admitirla. Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo descarboxila? ¿Cómo van ustedes a ver la descarboxilación de la lisina? ¿De qué color? ¿Y cómo van a ver la desaminación de la lisina? De otro color. ¿De acuerdo? A veces la bacteria no es tan potente para que te dé estos colores tan claritos, porque esto es un dibujo, pero que nos lleva a hacer un poco la identificación. Entonces ahí lógicamente es el ojo clínico, el ojo ¿cómo se llama?, del que está examinando
la muestra, ¿no es cierto? Pero para que vean ustedes cómo es cuando descarboxila, por un lado, y cómo es que desamina por otro lado, ¿de acuerdo? Si quieren pueden preguntar después, ¿no es cierto? Porque como bien digo, la bacteria, ¿no es cierto?, fermenta en anaerobiosis a la glucosa. Básicamente, estas enterobacterias fermentan la glucosa en anaerobiosis, es decir, en el fondo, así como están viendo ahí en el lado, en el tubo azulito con un color amarillo en el fondo. Eso quiere decir que ha metabolizado o ha fermentado la glucosa, ¿de acuerdo? Muy bien, pero con un color moradito, a diferencia, ¿no es cierto?, de la desaminación, que es con un color más, más marroncito, vamos a ponerle de ese color, ¿no es cierto?, distinto al color lila. Muy bien, siguiente, por favor. Este es el día, aquí la púrpura de bromocresol, que es lo que estoy diciendo, que sirve de, ¿cómo se llama?, de indicador, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. Esta es la enzima, la desaminación oxidativa, la L-aminoácido oxidasa, la que, la que hace la descomposición de la lisina, ¿no es cierto? Acetoácido con generación de amoníaco y peróxido de hidrógeno. Esa es la respuesta metabólica, por favor, porque el profesor puede preguntar, el profesor de práctica les puede preguntar esto, o les va a preguntar esto, ¿por qué y cómo es que la enzima, ¿no es cierto?, desamina, ¿no es cierto?, oxidativamente a la lisina? Ahí está la respuesta. Siguiente, por favor. Muy bien, estas son colonias de Klebsiella, medio agar McConkey, vean ustedes, color rosado. Quiere decir que son fermentadoras de lactosa. Siguiente. La técnica de cultivo, el profesor se los va a explicar en la práctica, en la clase práctica. Porque vean ustedes, este es un medio SS agarre, vean ustedes cómo está sembrado, ¿no? Hay una técnica de sembrado, ¿no es cierto? Vean que al lado izquierdo, ¿no es cierto?, hay unas estrías de este modo, y en la parte inferior, ¿no es cierto?, horizontal, ¿de acuerdo? Y en la parte superior también igual, ¿no?, en media verticales, ¿no es cierto? Es la manera de cómo sembrar, ¿no es cierto?, en el medio de cultivo, ¿de acuerdo? Aquí se está utilizando una sola placa para una colonia bacteriana que se ha aislado. Y el lado derecho es el resultado, ¿no es cierto?, después de 24 horas de trabajado ya el cultivo, ¿no? Se ve más grande o se ve más clarito, ¿no es cierto?, cómo las bacterias inclusive se han teñido de un color oscuro. Y ese color oscuro significa que ha habido un metabolismo del hidrógeno sulfurado, porque ese medio de cultivo tiene hidrógeno de sulfuro, ¿no es cierto? Y entonces, al metabolizarse, produce esta coloración. Ahora, no todas las bacterias producen hidrógeno sulfurado. Unas más, menos, unas mayor cantidad, otras menos cantidad, y eso también se clasifica por cantidad de cruces. Una cruz, dos cruces, tres cruces, etc. Esta bacteria, vean ustedes, está produciendo bastante coloración negrita en las colonias. Eso significa que está produciendo hidrógeno sulfurado en un medio ácido, ¿de acuerdo? ¿Qué más dice? Medio altamente selectivo, ese es el agar verde brillante. Es el agar verde brillante, que es igual que el SS agar, que son medios de cultivo especiales para lo que antiguamente era Salmonella shigella. SS, la doble S, una es S de Salmonella y la otra es S de Shigella. Por eso es que se llama medio SS, que es un medio especial, ¿no es cierto?, ad hoc para cultivar Salmonella shigella. Y el otro medio ad hoc también para Salmonella shigella, que es el agar verde brillante. ¿De acuerdo? Entonces, medios selectivos, ¿no es cierto?, para estas bacterias. Siguiente, por favor. Muy bien, el caldo selenito, que es un medio también, el selenito también es un
un producto químico que sirve para diferenciar crecimiento bacteriano, ¿no es cierto? Muchas bacterias no fermentadoras no soportan esta sustancia química del selenito y se mueren. En cambio, las que sí soportan el selenito, que son las bacterias patógenas, Salmonella, Shigella, etcétera, ¿no es cierto?, sí resisten y viven en el medio selenito. Por eso que también se utiliza como un medio de enriquecimiento o un medio diferencial. El medio caldo selenito. Siguiente, por favor. Esta bioquímica del Limbic, que es el indol, el rojo de metilo, y el Boesproskauer y el citrato de Simmons, que son las 4 letritas que hacen el Limbic, ¿no es cierto?, que también se utiliza para la diferenciación bioquímica de las enterobacterias. Porque hay unas bacterias que, ¿no es cierto?, que van a metabolizar el indol, que es a partir del triptófano, que ahora les voy a explicar, el rojo de metilo, que es el indicador, el Boesproskauer también, que es otro indicador, el citrato de Simmons también, que son otros indicadores que sirven para hacer la diferenciación de especie de diferentes bacterias dentro de una familia. Si hablamos de la familia de las Klebsiellas, como vamos a ver, hay una gran variedad de Klebsiellas y entre ellas se pueden tener diferentes, diferentes reacciones metabólicas. Siguiente, por favor. Entonces el Limbic también se utiliza muchísimo. Entonces ahora sí, vamos, previa introducción de los cultivos, ahora sí vamos a entrar un poco ya de lleno a lo que es el género Klebsiella, ¿no?, para ver sus características y sus especies. Siguiente, por favor. Son bacterias, bacilos gram negativos, inmóviles, no forman esporas, anaerobias facultativas, fijadoras de nitrógeno, crecen en diversos medios de cultivo, son oportunistas, con cápsula prominente de polisacáridos y que están adaptados al medio hospitalario. Entonces, lo que es lo que hemos dicho, ¿no es cierto?, que son bacterias oportunistas hoy en día, ¿no es cierto?, viven básicamente en el ambiente hospitalario, en las manos contaminadas, en los materiales contaminados, etcétera, y eso a veces tiene uno que tener cuidado, porque cuando usted ponga una sonda vesical, con toda seguridad le está introduciendo una de estas bacterias. Cuando usted ponga una sonda nasogástrica, con toda seguridad está introduciendo bacterias. Cuando usted ponga un endovenoso, igualmente. Cuando usted ponga un catéter en la carótida, ¿no es cierto?, igualmente. Entonces, está llevando de alguna manera una infección de adentro del organismo, porque estas bacterias, como digo, son oportunistas, viven en el medio ambiente, se prenden rápidamente de estos artefactos y contaminan, ¿no? Entonces, y la contaminación es la que produce las infecciones intrahospitalarias. Y las infecciones intrahospitalarias, ustedes deben entender desde ahora que son las más graves que pueden existir en el medio clínico. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Entonces, la Klebsiella pneumoniae, que es la que más conocida, ¿no es cierto?, la que más se ha trabajado, porque produce entre tantas infecciones neumonía por Klebsiella, y que es una neumonía, digamos, intrahospitalaria, ¿no es cierto?, y es una infección bastante mortal, ¿no es cierto?, bastante severa, que da mucho problema en el tratamiento, mucho problema clínico, ¿no es cierto?, el paciente muy fácilmente se llega a morir, ¿no es cierto? Y estas Klebsiellas, como digo, generación tras generación de bacterias han ido cambiando, han ido mutando y han ido adoptando ciertas características patogénicas, ¿no es cierto? Y entre ellas, pues, formar una enzima, que, ¿no es cierto?, que rompe, que daña el espectro bacteriano de las beta-lactamasas, por ejemplo, ¿no? Y entonces, rompe el anillo beta-lactámico, ¿no es cierto? Y el antibiótico es agua para estas bacterias, ¿no es cierto? Entonces, porque producen esta beta-lactamasas, ¿no es cierto?, de espectro extendido, que es el BLE, el famoso BLE, ¿no es cierto?, y que lógicamente esto es lo que da problemas en el tratamiento de estas bacterias y todas las bacterias que produzcan
beta-lactamasas de espectro extendido, como hay en Escherichia coli también, y otras bacterias más, ¿no es cierto? Entonces, ahí dice principal responsable de enfermedades infecciosas oportunistas, que es lo que estamos diciendo, ¿de acuerdo? Muy bien, siguiente, por favor. Especies importantes, las más conocidas, las que están en rojito, y las nuevas, las variantes nuevas, que también son importantes, y en algunos países han descubierto estas dos últimas que están en la parte final, ¿no es cierto? Pero la más importante, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella ossanae, la rhinoescleromatis y la oxitoca, que se conocen, lógicamente, infecciones, como están ahí descritas, entre paréntesis, que producen estas especies, ¿no? Y un poco que se han ido reconociendo, ¿no es cierto?, las enfermedades, ¿no es cierto?, por ejemplo, las infecciones respiratorias altas, ¿no es cierto?, sobre todo con rhinoescleromatis, por ejemplo, ¿no? Infecciones urinarias con oxitoca. Pero eso no quiere decir que sea propiedad de ellas, ¿no? Cualquier bacteria de esta familia puede hacer cualquiera de estas infecciones. Indudablemente que así puede suceder. Así es que eso de que la oxitoca solamente produce faringitis, diarrea, eso está muy, ¿no es cierto?, muy limitado, porque la bacteria puede producir cualquier tipo de enfermedad o cualquier tipo de infección. Siguiente, por favor. Bueno, aquí lo mismo, el nombre de Klebsiella viene de Klebs, Edwin Klebs, que es un microbiólogo alemán, ¿no es cierto?, que fue el que trabajó primero en el reconocimiento de este género, o también llamado bacilo de Friedlander, que Carl Friedlander también trabajó mucho en el reconocimiento de este género o de esta especie, y por eso es que también lleva su nombre, ¿no? Bacilo de Friedlander. Entonces, por ahí, mañana más tarde le ponen una pregunta sobre el bacilo de Friedlander y ustedes van a decir, nunca me enseñaron, ¿no? Porque eso acostumbran a poner ahora en el examen del ENAM, en el examen para residentado médico, y entonces, por crearle problemas a uno, ¿no es cierto? Por eso tengan cuidado, ¿no es cierto?, de estas cosas. Siguiente, por favor. Este es Klebs, ¿no? Klebs, que trabajó con Pasteur y Koch en su laboratorio. Siguiente. Esta es la bacteria. Este es un diseño, un dibujo de la bacteria en donde se hace explicitar, ¿no es cierto?, por qué esta bacteria es tan resistente, tan dañina, tan maligna, ¿no?, tan mortal. Y esto se debe a la presencia de este lipopolisacárido, ¿cierto? Esta cápsula es una cápsula de lipopolisacárido que tiene esta bacteria, ¿no es cierto? Una cápsula muy gruesa, muy resistente, ¿no es cierto?, a los antibióticos, ¿no? Y vean ustedes todo lo que produce, ¿no es cierto?, esta cápsula de la Klebsiella, ¿no es cierto? Vean ustedes, tiene que ver con inhibición de interleucinas, y ahí la interleucina 8, por ejemplo, y un grupo grande de interleucinas que ustedes van a conocer cuando hagamos capítulo de inmunología. Ojalá que me programen para esta clase que yo les pueda hablar un poquito de interleucinas, ¿no es cierto?, que es un muy bonito tema, etcétera, y la inhibición de la opsonización, que es un tema de fagocitosis, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes, ¿no es cierto?, de cómo la bacteria, ¿no es cierto?, se defiende en todos los aspectos, ¿no? En el otro lado, evade defensas innata del hospedero, evita procesos de opsonización, como hemos dicho, inhibe interacción con el sistema de complemento, que es una estructura, un conjunto de proteínas del sistema inmunológico, inhibe formación de complejo de ataque a la vía de la membrana, que es parte también del sistema de complemento, etcétera, ¿no? Vean ustedes cómo es que esta bacteria se da maña, ¿no es cierto? Se da ese lujo, ¿no es cierto?, de defenderse también ante la presencia de los antibióticos, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor.
Muy bien, condiciones de óptimas de cultivo en agar nutritivo, 38 grados centígrados, pH 7.0, presión osmótica, a veces necesitan un cierto tipo, cierta presión osmótica para crecer. Son grandes colonias mucoides, vean ustedes ahí, es un agar McConkey, en la cual se identifican las colonias bastante grandes, de color rosado, indicando que ha fermentado la lactosa, ¿no? Siguiente, por favor. Son bacterias gram negativas, ya lo hemos dicho, la asimilación y la fermentación de la lactosa, que es lo que estamos diciendo, se puede observar en el agar McConkey, donde las colonias son de color rosado. Y en otro medio que se llama el Clear o el TCI, donde son ácido en el fondo y ácido en el pico, porque TCI, como hemos dicho, se presenta en tubito, ¿no? Con un fondo y un pico de flauta. El fondo ácido y el pico también ácido, ¿no? Es decir, fermentador de la lactosa más producción de gas y en la fermentación acetónica o prueba del Bode-Praver son positivos. Siguiente, por favor. La bioquímica fermenta la lactosa, ácido láctico, colonias rosadas en agar McConkey, ureasa positiva, hidrólisis de la urea en amoníaco y dióxido de carbono, que es la explicación, ¿no es cierto?, metabólica, oxidasas negativas, catalasa positiva, pueden usar citrato y glucosa como única fuente de carbono. Ese es el lujo que se pueden dar estas bacterias, que solamente con glucosa en el medio es suficiente para crecer. Pueden utilizar amoníaco como única fuente de nitrógeno también, fíjense ustedes, no necesita más sustancias químicas nitrogenadas para poder crecer. Siguiente, por favor. Esta es la diferenciación de INVIC, el INVIC, IMBC, con Escherichia coli, con Enterobacter, Serratia, Klebsiella pneumoniae, Citrobacter, Klebsiella oxytoca, que las he puesto con ¿cómo se llama? Con diferente color, para que vean ustedes el comportamiento de Klebsiella pneumoniae versus Klebsiella oxytoca. Vean ustedes que en INVIC, por ejemplo, Klebsiella pneumoniae es negativo, en cambio la oxytoca es positiva. Entonces, eso es lo que hace que la variante o reconocimiento bioquímico entre la neumonía, Klebsiella pneumoniae y Klebsiella oxytoca. Siguiente, por favor. Aquí vemos el TCI. A esto queríamos ya regresar también porque hemos hablado de TCI, pero no hemos explicado, ¿no es cierto? Aquí está la explicación más clarita, ¿de acuerdo? Vean ustedes que en el primer tubito de TSI, ¿no es cierto?, está todo amarillito, todo amarillo. Eso significa que ha fermentado tanto glucosa, ha fermentado sacarosa y ha fermentado lactosa. Por eso es que todo es amarillo. Y el otro detalle es que en la parte inferior ustedes ven gas, ¿no es cierto?, presencia de gas. O sea, hay bacterias que producen gas en el fondo o en el medio de cultivo y hay otras bacterias que no producen gas. Entonces, por eso también se pueden hacer las diferenciaciones entre las diversas enterobacterias que existen. En el otro tubo siguiente, vean ustedes, el fondo es amarillo, pero el pico es un tanto rosadito. Quiere decir que en el fondo ha fermentado lactosa, ¿no es cierto? Porque la lactosa se fermenta en anaerobiosis. Y en el pico, ¿no es cierto?, hay alcalinidad, a diferencia del primer tubo, que es un tubo ácido. ¿Se entiende? El pico es rojito, o pico es rosadito, ¿no es cierto? ¿Se entiende? En el tercer tubo, vean ustedes, más de la mitad del tubo está oscuro, ¿no es cierto? Y eso se entiende que tras la oscuridad, ¿no es cierto?, ha fermentado lactosa, o perdón, glucosa. O sea, tras lo negrito hay una fermentación de glucosa. Es amarillo, pero con coloración oscura porque ha producido hidrógeno de sulfuro, ¿no es cierto? Hemos dicho, las colonias negritas que hemos visto en la placa anterior significan que como el medio de cultivo tiene un reactante sulfurado, ¿no es cierto?, es que la bacteria metaboliza y produce hidrógeno de sulfuro, con alcalinidad en el pico. Y vean ustedes en el otro lado, en el último tubito, casi todo es del mismo color, casi rosadito, ¿no es cierto?
Si ustedes van a ver, si ustedes ven el TCI que no se ha trabajado, es casi de este color, ¿de acuerdo? Y eso significa que la bacteria no ha fermentado nada, ha sido indiferente, ¿de acuerdo? No ha producido ni acidez en el fondo, ni acidez en el pico, ni alcalinidad en el fondo, ni alcalinidad en el pico, ¿no? O quizás un poquito de alcalinidad, pero eso no significa mayor cosa, ¿no es cierto? Y entonces a lo mejor esta bacteria en este tubo no es enterobacteria. Más probable que no sea enterobacteria. Puede ser un estafilococo, puede ser un estreptococo que viven mucho también en las heces y que lógicamente no es una enterobacteria la que produjo la diarrea, sino es un estreptococo o un estafilococo, que hay diarreas por estafilococo y hay diarreas también por estreptococo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, esa es la explicación del TCI, ¿de acuerdo? Así tienen que leer ustedes, ¿no es cierto?, cuando les presente el profesor, su profesora, en la práctica, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. Esta es la lámina coloreada en gran. Vean ustedes cómo son las bacterias de Klebsiella, ¿no es cierto? Son bacilos, gran negativos. Hay gran cantidad de ellos, ¿no? Siguiente, por favor. Esto es ya una ampliación más grande, ¿no es cierto? Quizás visto con microscopio electrónico, ¿no es cierto? Reconocimiento de mejor calidad, ¿no es cierto?, de la enterobacteria. Vean el lado derecho, la cápsula coloreada, ¿no es cierto? Está señalando la flechita, ahí la cápsula, ¿de acuerdo? En un fondo oscuro, con un reactante también medio que le da una visualización distinta, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, factores virulentos, la cápsula de polisacárido que le hemos dicho. Se conoce que hay una gran variedad de estos polisacáridos. Los tipos K1 y K2 son los más virulentos. Hay fenotipo de hipermucoviscosidad, ¿no es cierto? Esto también es importantísimo porque está relacionado con problemas de abscesos, ¿no es cierto? Y sobre todo si es en el hígado, puede ser en el riñón, puede ser en el cerebro, puede ser en el pulmón, etcétera, ¿no? Los lipopolisacáridos, cadena lateral del lipopolisacárido tipo O, que es básicamente la característica de esta bacteria. La presencia de sideróforos, que el antes de hierro, ¿no es cierto? Que el hierro es vital, ¿no es cierto? Es vital para el crecimiento de esta bacteria. Y la presencia de pilis o fimbrias, que le sirven para que la bacteria se pueda adherir a las mucosas, si es mucosa urinaria, aparato urinario, si es mucosa intestinal, es mucosa hepática, qué sé yo, ¿no es cierto? Estos pilis, estas fimbrias sirven para eso, ¿no? Siguiente, por favor. Factores de virulencia más importantes de Klebsiella pneumoniae, la cápsula, hemos dicho, los pilis, el lipopolisacárido, las proteínas de membrana externa, los sideróforos, etc., ¿no? Y las características genómicas también de cada una de las bacterias, ¿de acuerdo? Y están relacionadas a estos tipos de proteínas en los nucleoides, que hoy día ya se identifican, que sirven para, ¿no es cierto?, valga la redundancia, la identificación de las bacterias, ¿no es cierto?, de diferentes tipos serológicos, ¿no? Que es la identificación que, como les decía, se está utilizando hoy en día mucho, ¿no? Siguiente, por favor. Antígeno, presencia de plásmidos, que es la parte genética de las bacterias. La presencia de sideróforos, que ya lo expliqué. Siguiente, por favor. Vean ustedes la capa especial del lipopolisacáridos, cómo está estructurado. Una capa bastante dura, bastante compleja, porque tienen estas bacterias, ven ustedes, que hacen que el antibiótico no penetre, o si penetra, penetra con dificultad. Y esto es el problema, que la bacteria tiene esta capacidad de defensa en su pared bacteriana, en su cápsula bacteriana. Siguiente, por favor. Ahí está, mejor dibujo ya no puede haber, ¿no es cierto? Porque todo, vean ustedes, toda la cápsula, toda la protección que
permite a la bacteria defenderse, ¿no? Y en el lado derecho también igualmente su material genético, ¿no es cierto? Con el material genético que hemos dicho, ¿no es cierto? Que están en los nucleótidos y que estos materiales genéticos, el HNS, el FIS, el IHF, el HU, son material genético, ¿no es cierto?, de estas bacterias que les permite, ¿no es cierto?, defenderse muy bien de la presencia de los antibióticos. Siguiente, por favor. Muy bien, y esto lo hemos dicho, ¿no es cierto? La presencia de esta enzima que tienen estas bacterias para desdoblar e inhibir la acción del anillo beta-lactámico de los antibióticos, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien, hay estudios en países extranjeros, ¿no es cierto?, en donde se han desarrollado, ¿no es cierto?, nuevas modalidades de estas beta-lactamasas, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud, la OPS también, advierten de la presencia de estas especies de enzimas, ¿no es cierto?, en diferentes países. Siguiente, por favor. Bien, y de esto ya hemos hablado. La Klebsiella pneumoniae en las manos y en el ambiente hospitalario, hemos dicho, ¿no es cierto?, que son muy patógenas, muy severas las infecciones. Siguiente, por favor. Hay diferentes casos clínicos que les voy a mostrar, algunos no más, no muchos. Siguiente. Hay casos peruanos, hay casos extranjeros. Esto me parece que es peruano, ¿no es cierto? Este es en el Hospital Guillermo Almenara, un paciente de 90 años procedente del servicio de ortopedia y traumatología posoperado de fractura de cadera derecha y trauma uretral, portador de sonda vesical, que es lo que le decía, cuando se pone una sonda de esta naturaleza al interior del organismo, por ahí se puede entrar una bacteria de estos tipos, ¿no? Y vean ahí, ¿no es cierto?, había recibido una serie de antibióticos de tercera, cuarta generación, como es ertapenem, ceftriaxona, imipenem, vancomicina, etc. Y el paciente no se salvó, el paciente se murió, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Falleció luego de 28 días de hospitalización, ahí está. Vean ustedes, por más antibiótico de alta generación, de nueva generación, la bacteria no hace caso al tratamiento antibiótico. Siguiente, por favor. Un poco de resumen, no les voy a explicar todo, pero usted ahí está para que lo puedan ver. Este es otro paciente igualmente, caso peruano me parece, también el Hospital Galmenar en el servicio de neurología, igualmente, ¿no es cierto? Paciente con problema cerebrovascular, isquémico, hipertenso, que llega con fiebre, calofríos, etcétera, llega con proteína C reactiva bien elevado, eso significa que el paciente estaba bastante comprometido, con infección en el tracto urinario, y se aísla Klebsiella pneumoniae BLE, ¿de acuerdo? Productora de carbapenasa, ¿no? Confirmado en el Instituto Nacional de Salud, que es el instituto que hace la determinación serológica de las especies de las enterobacterias, ¿no es cierto? Recibió también igualmente meropenem, vancomicina, y felizmente este paciente a los 20 días de hospitalizado sale de alta, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Hay algunos que sí responden, otros que no. Las carbapenasas que pueden encontrarse en Klebsiella, aquí hay 4 tipos. ¿No es cierto? El más frecuente es el tipo BLE más OXA48, pero las otras también tranquilamente existen. Siguiente, por favor. Caso de varón diabético con fiebre prolongada, ictericia, hepatomegalia, este es con un absceso hepático, vean ustedes, absceso, acúmulo de pus en el hígado y en el lado esplénico, ¿no es cierto? Fue tratado exitosamente con antibiótico y drenaje percutáneo. Aquí lo que lo salvó fue el drenaje percutáneo, lo más frecuente. Cuando uno drena el absceso, casi 80-90% de tratamiento feliz, eficaz, ¿no? Más los antibióticos,
paciente salió bien librado. Siguiente, por favor. Medios de cultivo, es agar sangre. Por ahí quizás una explicación sobre el agar sangre que luego haré. Siguiente, que también se utiliza para el aislamiento de las bacterias, agar sangre. Aquí se ha dividido la placa en dos. Siguiente. Agar sangre sirve para aislar también Klebsiella, ¿no es cierto? Y las colonias generalmente en el agar sangre son de características no hemolíticas, porque hay otras bacterias que sí producen hemólisis de la sangre, ¿de acuerdo? Hemólisis de sangre, ahora les voy a explicar. Siguiente, por favor. Por ahí viene una placa. Aquí está la explicación de la hemólisis de la sangre, porque en este medio de agar sangre hay tres tipos de comportamiento de la bacteria que hace en este agar sangre. La hemólisis incompleta, llamado hemólisis tipo alfa, hemólisis completa, hemólisis tipo beta, y la ausencia de hemólisis, o sea, no ausencia, hemólisis gamma. Las tres actividades que hace la bacteria en un medio agar sangre. Pregunta de examen, pregunta de la profesora que le va a hacer en la práctica. Hemólisis incompleta, vean el color verdoso que está allí, ¿de acuerdo? Hemólisis completa, cuando hay un halo claro, ¿de acuerdo? Vean ustedes la coloración alrededor de la colonia. Y la ausencia de hemólisis cuando no es indistinto o indiferente, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. Muy bien, el gamma conca, esto ya lo hemos explicado. Siguiente, por favor. No tengo más que explicar. Este es el TCI, ya también lo hemos explicado. Y esto es para Klebsiella pneumoniae, ven ustedes, diferente comportamiento. TCI LIA, y eso ya expliqué. Siguiente, por favor. Este TCI también ya lo hemos explicado. Siguiente. Interpretación de resultados de TCI, ya les expliqué. Aquí está la explicación de lo que he hecho yo antes con los tubitos que le mostré, ¿de acuerdo? En tubitos que no tenían estas llamadas, aquí está explicado, ¿de acuerdo? Siguiente, para que no se olviden, lo busqué, lo encontré y se lo puse. La descarboxilación de la lisina, que también ya lo expliqué, la mina llamada cadaverina, la desaminación, también se lo he explicado. Siguiente, por favor. Descarboxilación de la lisina, desaminación de la lisina, que ya también se los he explicado. Siguiente. Eso también ya se los expliqué. ¿De acuerdo? Lo tienen ahí para que lo revisen. Siguiente. Muy bien, esta es una radiografía de tórax, una neumonía, ¿no es cierto? Un cuadro de neumonía por Klebsiella, vean ustedes. La magnitud del foco neumónico de un pulmón. Y con esto el paciente está mirando de irse a visitar a San Pedro. Es terrible. Vean ustedes la magnitud de lesión que produce Klebsiella. Esto no lo produce ni siquiera Streptococcus pneumoniae, que es característico, ¿no es cierto?, de neumonías con mayor frecuencia, ¿no? Siguiente, por favor. Vean ustedes, esta es otra toma de otro paciente. Igualmente, el lado superior del pulmón derecho, ¿no es cierto?, tomado prácticamente todo, desde el ápex hasta la mitad del pulmón. Neumonía por Klebsiella. Siguiente, por favor. Muy bien, casos clínicos, sepsis fulminantes, secundarias infecciones por partes blandas, Enterobacter cloacae. Esto ya es otra bacteria que es muy familiar o muy emparentada con Klebsiella, ¿de acuerdo? El mismo temperamento, el mismo comportamiento de ser bacterias oportunistas. Siguiente, por favor. Por ahí vamos a explicar algunas cositas más. Desde en acta médica peruana, absceso hepático por Klebsiella pneumoniae, asociado con bacteriemia meningitis. Ahí les dejo el acta médica, el volumen para que lo puedan revisar, es el año 2016. Ahí abajo en la parte inferior hay una revisión
de un artículo de Medellín, de Colombia, el Klebsiella pneumoniae, como patógeno intrahospitalario, epidemiología y resistencia, que habla de las cosas que hemos dicho en clase. Siguiente, por favor. Igualmente, Klebsiella pneumoniae, consenso latinoamericano para definir, categorizar y notificar patógenos multiresistentes con resistencia extendida o panresistente. Vean ustedes, no solamente resistencia a beta-lactamasa, sino a otros tipos de antibióticos. Siguiente, por favor. El género Enterobacter, como le decía, es un género afín, ¿no es cierto? Un poco menos frecuente las infecciones, sin embargo, en pacientes inmunosuprimidos, inmunocomprometidos, estas bacterias se pueden comportar muy mortales, ¿no? Siguiente, por favor. Esto sí ya lo vamos a pasar un poquito más rápido porque la sustancia ya lo hemos dicho en las primeras láminas y esto es más que una repetición, ¿no es cierto?, de lo que ya hemos explicado, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No es cierto? Hay fermentar glucosa con producción de gas, que es lo mismo que ya hemos explicado quizás para lo que es Klebsiella, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien, que puede hacerse diagnóstico también, como decíamos, serológico, y en el diagnóstico serológico lo que se está determinando hoy en día es la presencia del material genético, ¿no es cierto? Que es lo que está dando, digamos, ya la especificidad de especie, ¿no? Entonces, porque el coprocultivo, el cultivo en el laboratorio, como que tiene sus limitaciones, y lo que mejor se utiliza hoy en día, ¿no es cierto?, son los diagnósticos serológicos. Siguiente, por favor. Muy bien, esto es lo mismo, ¿de acuerdo? Lo mismo que hemos explicado para McConkey, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. Hay otros azúcares como el dulcitol, el sorbitol, etcétera, que también sirven para hacer diferenciación diagnóstica entre enterobacterias, ¿de acuerdo? Entonces, existen estas cosas también. Siguiente, por favor. Bien, aquí lo mismo que hemos hablado, la multiresistencia a diferentes antibióticos, no solamente a los beta-lactámicos, sino, por ejemplo, a las quinolonas, cotrimoxazol, cloranfenicol, aminoglucósidos, que son de diferente estirpe de los anillos beta-lactámicos, ¿no? Siguiente, por favor. Y lo mismo es Enterobacter cloacae, ¿no es cierto? Siguiente. Lo mismo que hemos explicado para diferentes bacterias. Siguiente. Profesor que le toque hacer Shigella, profesor que le toque hacer Escherichia coli, va a explicarles. Ustedes ya de alguna manera lo saben. Este es el cultivo de Enterobacter aerógenes. Siguiente. Aquí hay algunas referencias bibliográficas para que ustedes puedan revisar, sobre todo por infecciones de Enterobacter, que existe a montones. Siguiente. Bacteriemia por enterobacterias resistentes a carbapenemas. Siguiente. Género Proteus, igualmente una bacteria no patógena, pero que, como decíamos, en pacientes inmunosuprimidos, inmunocomprometidos, puede ser también mortal, ¿no? Generalmente Proteus es una bacteria convencional, comensal, no produce mayor daño, ¿no es cierto? Pero, en fin, hay que estudiarlo porque mañana más tarde puede salir una bacteria, perdón, una especie de Proteus que salga resistente a X cosas y con producción de grave daño y no la hemos estudiado, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien, es igualmente, ¿cierto? Son variantes, hoy en día se conocen, como decíamos, los estudios genéticos de ADN, etcétera, ¿no es cierto? Hoy en día permiten la diferenciación, la clasificación en diferentes especies, ¿no es cierto?, de estos gérmenes, ¿no? Siguiente, por favor. Proteus vulgaris, que es lo más conocido, mirabilis también, los dos más conocidos, el vulgaris y el mirabilis.
Y pueden haber, y hay con toda seguridad, mayor cantidad de variantes, ¿no? Ahí la parte inferior, en rojito, hemos puesto que como son oportunistas, ¿no es cierto?, y piden en el medio ambiente, ¿no es cierto?, un paciente gran quemado, sobre todo los pacientes grandes quemados, rápidamente en las heridas, estas bacterias se van a meter, van a vivir ahí y complican, lógicamente, la vida del paciente gran quemado, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Que estas bacterias son muy oportunistas. Siguiente, por favor. Factores de virulencia, ya hemos dicho, flagelos, fimbrias, proteína de membrana, ureasa positiva, hemolicinas, no producen toxinas solubles. Siguiente, por favor. Muy bien, es todo lo mismo. Reacciones, ¿no es cierto? La glucosa, la lactosa, que tanto en TCI como ¿cómo se llama? En día. Siguiente. Lo mismo, solamente que es ¿cómo se llama? El comportamiento, ¿no es cierto?, de Proteus mirabilis, ¿no es cierto?, en TCI y en el día, ¿no? Vean en TCI cómo produce gran cantidad de hidrógeno sulfurado con pico alcalino, ¿no? ¿De acuerdo? Y vean ustedes el día con fondo amarillo y pico alcalino, ¿de acuerdo? Una lisina negativa. Siguiente, por favor. Diferentes comportamientos. Vean ustedes Proteus vulgaris en el lado derecho inferior. En el lado derecho, vean ustedes la cantidad de hidrógeno sulfurado que produce. Es una característica de Proteus. Si le ponen en el examen práctico una de estas láminas, de estas láminas, ya saben que es Proteus. Eso 100% así acertado, ¿no es cierto? Tanto en el TCI como en el IA. Siguiente, por favor. Muy bien, género Proteus. Siguiente. Género Morganella, igualmente. Morganella morgani. También. Bacterias poco convencionales, sin embargo, muchas veces uno se encuentra con sorpresas. Infecciones urinarias, infecciones diarreicas, infecciones respiratorias, etc. No cree que puede ser un estafilococo, que puede ser un estreptococo, le da una penicilina, una variante de penicilina, porque los gram positivos son sensibles a penicilina y están ahí 10 días, 15 días, un mes con el tratamiento antibiótico y no hay nada de resultado positivo. Hacen una toma de muestra y se encuentran que son algunas de estas bacterias, ¿no? Y entonces el tratamiento antibiótico tiene que cambiar, ¿no es cierto?, abismalmente. Siguiente, por favor. Ya estamos un poco terminando, me parece. Siguiente. Infecciones por Morganella morgani, un paciente trasplantado de riñón, vean ustedes. Vean ustedes la rareza. En un paciente post-trasplantado de riñón se encuentra Morganella morgani. Muy bien, y por eso es que lo publican, ¿no es cierto? Porque es un hallazgo no convencional, ¿no? No es un hallazgo frecuente. Siguiente, por favor. Y así, como digo, hay casos clínicos que se van presentando y cuando tengan un caso clínico así raro, ilústrenlo y lo publican. Así como hacen estos señores al publicar en sus revistas casos clínicos que no son frecuentes. Siguiente, por favor. Muy bien, otro medio de cultivo, un agar McConkey, igualmente. Siguiente. Un agar sangre, siguiente. Género providencia, que es otra de las enterobacterias afines, siguiente. Que es casi lo mismo que hemos estado hablando de las últimas bacterias, ¿no? Su medio de cultivo, un agar sangre, su lámina coloreada. Siguiente. Vean las características de la colonia, vean ustedes, vean rosaditas, eso es un agar sangre. Por tanto, aquí lo que hay que ver, lógicamente hemos dicho, el alohemolítico o no hemolítico, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y ahí hay un alohemolítico bastante clarito. Alrededor de la colonia, ven ustedes, esa claridad es una hemólisis.
Hemólisis clara, no es hemólisis verdosa, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. Este es otro medio, me parece que es McConkey. Siguiente. Este es una escara sacra, o sea, el paciente que tiene lesiones por postración. Siguiente. Este es Providencia alcalifaciensis, igualmente proveniente de intestino, en heces, con una contaminación ambiental, una contaminación por mal aseo, por mala higiene. Siguiente. Presentación de caso clínico por enterobacterias, que no es raro que se vaya una bacteria vía sanguínea, ¿no es cierto?, al sistema nervioso y que produce una sepsis. Y esas sepsis generalmente son bien mortales, ¿no es cierto? Si es que no tenemos la acuciosidad y no tenemos la sospecha clínica de que por ahí está contaminado, ¿no es cierto?, con una de estas bacterias, porque intrahospitalariamente no hay que pensar, jamás hay que pensar en que una bacteria es buenita, ¿no es cierto? Las bacterias intrahospitalarias generalmente son muy, muy malignas, muy severas y muy mortales. Desde ahora lo aprenden. Siguiente, por favor. Bacilos gram-negativos multiresistentes, cuándo tenerlos en cuenta y cómo tratarlos el día de hoy. Eso es práctica. No hay un libro, ¿no es cierto? No hay una Biblia, no hay un vademecum, no hay nada que nos diga, haz esto, esto, esto y esto. No hay una receta. Es práctica clínica. En la práctica clínica ustedes la van a lograr cuando ya estén en clínica, cuando ya sean médicos, y ahí van a ustedes a tener la fineza, porque toda la acumulación de casos clínicos que ustedes tengan, lo van a tener que ir archivando, ¿no es cierto?, para que les sirva de experiencia, ¿de acuerdo? Muy bien, siguiente, por favor. Bacteriemia Enterobacter cloacae como presentación clínica de estrongiloidiasis masiva, o sea, un paciente con inmunosupresión, con estrongiloides masiva, que es un parásito, ¿no es cierto? Un parásito de esos también malignos, ¿no es cierto? Y ahí se ha montado esta bacteria y con toda seguridad se lo llevó al paciente. Siguiente, por favor. Y eso era todo. Muy bien. Estoy apto para recibir sus preguntas, sus comentarios. Yo espero de que la clase les sirva, ¿no es cierto? Me sirva mucho porque, lógicamente, yo le he puesto un poquito de la experiencia mía, ¿no es cierto?, en clínica. Ustedes van a ser pronto médicos y esto tiene que servirle a ustedes para estas cosas, ¿no? Porque hacer microbiología pura, ¿no? Ustedes no van a hacer por ahí que mañana en la promoción ustedes quieren ser patólogo clínico y lógicamente ahí sí vamos a tener que conversar largo y tendido, ¿no? Mucha más explicación. Pero en términos de cultura general, ¿no es cierto?, en términos médicos generales, esto es bastante, ¿no? Me parece, no sé, por ahí lógicamente se me han quedado algunas cosas que por el tiempo y etcétera, y además porque ustedes tienen que darle una lectura, ¿no es cierto?, a todo lo que nosotros hemos conversado esta noche. No sé, Johan, si hay preguntas, comentarios, por favor, con toda tranquilidad. Parece que no, doctor. Parece Muy que bien, todo claro. Descargo la asistencia y la correcto. envío ahorita. Bien, entonces yo les agradezco por la atención, por la noche que hemos tenido. Toma la asistencia, por favor, porque me van a pedir asistencia. Si me las puedes pasar, me las pasas a mi Perfecto, correo, doctor. ¿ya? Para yo también tener una base de que hemos hecho la clase, porque el doctor Alcántara tiene que saber y le avisas, por favor, que ya hemos hecho la clase, ¿de acuerdo? Sí, doctor. El envío la asistencia a usted y